Hola, otra vez aquí, no sé ya si buenos días, buenas tardes, ya estamos en la tarde, creo que ya no sé en la hora ni en el día en que vivo en esta situación de encierro. La cuestión es que estuvimos haciendo este problema del estanque cilíndrico, que mirado desde arriba es una corona circular. Véanlo, está muy lindo este problema. El tema es que es medio tramposo, porque este problema me da el espesor del tanque cilíndrico y eso influye mucho para el cálculo de las alturas y de los radios y que va a influir indirectamente sobre la superficie para calcular la fuerza, ¿no? Que es presión por superficie. Pero véanlo que está muy bonito, muy lindo y ayuda a pensar, más allá de la complicación de las cuentitas con esa media pulgada del espesor de la pared del tanque. Pero bueno, voy a borrar este dibujo y vamos a empezar a hacer otro problema. Bien, véanlo con detalle este video, este problema me parece interesante. El que va a venir también es interesante. En realidad todos los problemas son interesantes. No sé cuál es más interesante para mí que otro, pero todos resultan interesantes. Como para pensar, reflexionar, más allá de las unidades y las fórmulas, pero esto de la fórmula de la corona circular, una superficie de una corona circular, es restar el área total del círculo menos el área del círculo de adentro. Es esta resta. Sale intuitivamente eso, restar áreas es lo que me queda del pedazo de la rosca esta rosca, esta corona, es el área total entre la resta entre el área total menos el área de lo que está adentro. O sea, el área del círculo grande menos el área del círculo chiquito. Esas son cosas, obviedades geométricas que uno ya tiene que tener incorporado en la vida. Restarlo de adentro menos lo de afuera me queda el borde. O sea, el resto de la diferencia entre lo de afuera menos lo de adentro me queda lo que me queda en el borde. Eso es obvio. Bueno, son obviedades, claro. No quiero borrar el gato. Son obviedades que son importantes. Ahora vamos a hacer este problema. Y dice así, vamos. Los 40 minutos de eso. Dice un depósito, hago el dibujo, un depósito abierto contiene un volumen de agua con una profundidad de 1,40 metros, habiendo una capa de aceite por encima de 2 metros. La densidad del aceite es 0,855 gramos sobre centímetros cúbicos. Se sobreentiende que es menor que la del agua, que mide 1 gramo sobre centímetro cúbico. Como la densidad del aceite es menor que la densidad del agua, se supone que el aceite va a flotar en el agua. ¿Quién no echó gotitas de aceite en el agua? Vemos las aureolas de aceite que están flotando arriba. No se van para abajo. Y eso es por qué las aureolas de aceite flotan arriba. Y bueno, es porque la densidad del aceite es menor que la densidad del agua, es menos pesado. Por eso el aceite, en el dibujo que voy a hacer, va a estar arriba. Y el agua, obviamente que es más pesada, se va a ir para abajo. Determine la presión en el fondo del recipiente que voy a dibujar. Bueno, vamos a hacerlo lo más lindo posible. Bien. Me dice 2 metros por encima. Bueno, está bien. Acá tenemos, acá va a estar el agüita. El agüita acá que es la más pesada, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y hay como 1,40 metros de profundidad. Acá tenemos la profundidad del agua, vamos a poner H del agua, 1,40 metros de profundidad. Y después por encima del agua tenemos la columna de aceite. Que la vamos a dibujar así, esto es aceite, esto es agua, esto es aceite, y hay una columna de aceite de 2 metros. Esto es agua y esto es aceite. Aceite, no sé si combustible o casero, no sé, no importa la característica. Hay varios tipos de aceite o varios tipos de lubricantes. En realidad es un lípido, ¿no? Dentro de la química orgánica. No quiero hablar de química orgánica, no es el tema.
Pero esto es un aceite, esto es agua. Bueno, ¿qué pide acá? Pide la presión en el fondo, o sea, la presión al fondo del estanque. Bueno, muy bien, vamos a calcular la presión en el fondo. Se supone que hay una presión, la dibujo con flechitas. Me gusta dibujar con flechitas la presión, porque acuérdense por qué dibujo con flechitas, porque la presión es la fuerza por unidad de metro al cuadrado o de centímetro al cuadrado, o la fuerza por unidad de superficie. Por eso lo dibujo así, como P, como flechitas que apuntan para abajo. Esa es la presión total. Vamos a llamar a esto presión total. ¿Qué es la presión total? Bueno, fácil. Acá tenemos dos columnas, una columna de aceite y una columna de agua. Las dos columnas van a ejercer presión. Entonces, ¿cómo calculo la presión de cada columna? Tanto de la columna de aceite más la de la columna de presión. Que la presión total va a ser la presión de la columna de agua más la presión del aceite. Entonces, tengo que calcular las dos presiones. Entonces, vamos a hacerlo así. Esta es la columna de aceite. De acá a acá, obviamente vamos a observar una presión de aceite hasta acá. Esta va a ser en rojo, la que estoy dibujando, es la presión de la columna de aceite. Ok, y esta es la presión de la columna de agua, que la dibujé en azul. Vamos a diferenciarlo, vamos a sacar esto es cierto lo que estoy borrando, pero vamos a hacerlo así, así se ve bien. Esta es la presión del agua. La presión de la columna de aceite más la presión de la columna de agua. La suma de las dos es la presión total, eso es cierto. Así que lo voy a poner de este costado. Presión total es la presión de la columna de agua más la presión de la columna de aceite que había borrado acá. Lo que pasa es que así lo ordeno bien en el dibujito y sale lindo. La de rojo es la presión del aceite y la del azul es la presión del agua. Bueno, la cuestión es la siguiente. La ley hidrostática o la ley fundamental de la hidrostática dice que los líquidos transmiten presiones. ¿Tá? Los líquidos transmiten presiones. Los líquidos transmiten presiones. No transmiten fuerza, transmiten presiones. Entonces, esta presión de esta columna del agua es transmitida a través de esta columna de agua. Es decir, la presión de la columna de aceite es transmitida a través de la columna de agua. O sea, que esta presión es la que se va a hacer acá juntamente con el agua y va a dar la presión total. O sea que la presión total que vamos a sentir acá es esa presión que tengo que calcular. La sumatoria de las dos, sí. Exactamente, muy bien. Y acuérdense lo que digo, esta es la moraleja o la frase del video. Los líquidos no transmiten fuerza, transmiten presión. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo tengo este lápiz no es un líquido, es un sólido. Si yo aplico una fuerza así, es la misma fuerza que aplico en el mismo sentido, en sentido contrario. Si aplico una fuerza así, el otro dedo aplico una fuerza así y esto queda quieto. Ahí, obviamente, se están transmitiendo, este dedo transmite una fuerza, este otro dedo transmite otra fuerza sobre este sólido. Pero en los líquidos se transmiten presiones, no fuerzas. Eso es lo que quiero enfatizar. Porque Sí. lo quiero enfatizar, porque es muy importante lo que estoy diciendo. Y yo, por ejemplo, y esto es una observación y sigo adelante y termino el ejercicio, pero me parece que es importantísimo. A ver, si yo tengo esto, ¿no? Y tengo acá un pistón. Ah, un pistón. Me está complicando la vida. No, no te estoy complicando la vida.
un pistón, pero esto está agarrado, bueno, obviamente con un eje. Los dos pistones en un eje. Si yo aplico una fuerza así, para que esto esté en equilibrio tengo que aplicar la misma fuerza en sentido contrario. ¿Está bien? ¿Me explico? ¿Sí? Para que esto quede quieto, las fuerzas tienen que ser iguales y de sentido contrario. Ahora, hagámoslo con un líquido. A ver. Hagámoslo con un líquido. Me interesa acero. Tenemos el pistón. Acá tenemos el pistón. Acá tenemos agua. Agüita. ¿Qué es eso? Agüita. La agüita que quieran. Agüita, aceite, lo que quieran. Acá no hay un eje, que une dos capas. Acá aplico una fuerza, fuerza 1. Acá aplico una fuerza 2. Acá hay una superficie S1 y acá hay una superficie S2. ¿Saben una cosa? Para que el sistema esté en equilibrio, la fuerza F1 no tiene que ser igual a la fuerza F2. No. Las presiones tienen que ser igual. Muy bien, porque los líquidos transmiten presiones, no fuerzas. Muy bien lo que dijo Facundo. Las fuerzas no tienen por qué ser iguales para que esto esté en reposo. Las presiones tienen que ser iguales. O sea, la presión 1 es F1 sobre S1 y la presión 2 es F2 sobre S2. Muy bien, me gustó. Las presiones tienen que ser iguales. Entonces, para que el sistema esté en equilibrio, P1 debe ser igual a P2. Esto es el principio de la prensa hidráulica. Esto es una prensa hidráulica. Esto es una prensa hidráulica. Esto es una prensa hidráulica. ¿Por qué la prensa hidráulica? Porque si P1 es igual a P2, igualo F1 sobre S1. F2 sobre S2. ¿Quién hace más fuerza? ¿Esta tapa o esta? Y por la superficie va a ser F2. Muy bien. Como S2 es mayor que S1, implica F2 es mayor que F1. Y obviamente, como F2 va a ser mayor que F1, lógicamente, yo, haciendo poquita fuerza acá, gano mucha fuerza de este lado. Y acá pongo un coche y lo hago mierda, hago chatarra. ¡Tra! Acá pongo una pared, pongo una cosa ahí adentro y la hago bosta. Porque aplico una fuerza, una poca fuerza acá, con una poca fuerza que aplica acá, esto hace una fuerza terrible y revienta todo del otro lado. ¿Me explico? Porque aumenta la superficie. Claro. ¿Se Sí, entendió? Claro. es el principio La prensa hidráulica. de la máquina también de vapor de triple etapa. Sí, De 3 sí, etapas. bueno, tiene múltiples aplicaciones, muy bien, me gustó. Pero ¿se Pero entendió lo que expliqué? esto es líquido, ¿no? Vapor. No, por eso. Los gases también transmiten presión, ¿eh? Claro. Ojo. Los gases también transmiten presión. Yo puse acá un líquido, pero si pongo un gas, Claro. la idea es la misma. Sí, pero el gas se puede comprimir. Sí, se puede comprimir, eso es El cierto. líquido no. Es cierto, el líquido no se puede comprimir. Pero los gases transmiten presión. Pero también el gas se comprime hasta cierto punto. También. Bueno, es no vamos a entrar en 100% detalle con los gases compresible. ahora. Pero tiene Claro, razón por eso, Facundo, sí. los gases se comprimen. Muy bien. Pero lo que quiero decir más allá de eso, tanto los líquidos y los gases... Claro, igual no tenía nada que ver, pero bueno. Está bien, no, está bien, está muy bien lo que dice. Está bueno sugerir, vamos. Expongan también ustedes. Olvídalo que iba a ser un monólogo. Pero no, está bien, pregunten y expongan. Más allá de los motores y los ciclos termodinámicos, los ciclos Otto, diésel, no nos metamos en eso. Yo quiero enfatizar esto, que los líquidos y los gases transmiten presiones. Eso tiene que quedar claro. Y este es el principio de la prensa hidráulica, se supone que hay líquidos. ¿Se entendió? Sí. Pero bueno, los líquidos y los gases transmiten presiones. Gracias. Si lo entendieron esto, es el principio de la prensa hidráulica. Ahora lo voy a borrar y termino el problema. Lo más importante, lo más interesante era esto. Bueno, ya está.
me gustó hacer esta disquisición, este divague pequeño, y todas las sugerencias que tengan en la cabeza y las discusiones van a ser muy bienvenidas, más allá de la exposición del ecosistema. Bueno, ya está. Calculo entonces la presión total, la presión de la columna de agua más la presión de la columna de aceite. ¿Y qué pasa? Esta presión que ejerce el aceite se transmite solidariamente sobre el líquido acá abajo. Por eso acá abajo la presión total no es otra cosa que la presión de la columna de agua más la presión del aceite. Bueno, hay que hacer el cálculo. Esto va a ser la densidad del agua por la gravedad, por la altura del agua, más la presión del aceite. ¿Qué es la densidad del aceite? Por la gravedad, por la altura del aceite. ¡Buenísimo! Bueno, hay que hacer las cuentas. Me revienta todo esto de las cuentas. No, la cagada. Pero bueno, si quieren lo hacemos. A ver si tengo lugar. 1000. A ver si tengo lugar. Vamos a hacer lugar. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. La profundidad del agua es 1,40 metros. Bueno, a ver qué más. El aceite. El aceite, la densidad es 0,855. Gramos. Bueno. Esto está en gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, ahora lo pasamos de unidades. Rompe las pelotas con eso. Esto es 0,855 gramos sobre centímetro cúbico. La gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y la profundidad del aceite son 2 metros. Bueno, hay que hacer esta suma. Me da la presión total. Voy a borrar acá para tener lugar. Bueno, hay que pasar de unidades. Esto de gramos sobre centímetro cúbico pasado a unidades es fácil. O sea, bueno, sí, qué cagada. Estos gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, hay que pasarlo a kilogramos. 1 gramo son 0,001 kilogramos. Y bueno, centímetro cúbico a metro cúbico. Hay que correr la coma. Uno lo puede pensar así también, dejémonos de joder. 1 centímetro es 0,01 metros. Esto se entiende, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo elevo el centímetro al cubo, es como elevar al cubo todo esto. Bueno, elevar al cubo todo eso es correr 3 veces la coma para la izquierda. O sea, va a ser 0,01. Entonces corro 3 lugares la coma a la izquierda. Tiki, y acá pongo la comita. Y le borro la comita esa. Ahora, esa densidad que nos dio del aceite, Sí. no dice la unidad. Sí, para que pongo metro cúbico. ¿Se imagina que es gramos sobre metro cúbico? Les doy una pista. ¿Saben por qué yo me di cuenta? Porque la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. O Claro. sea, la densidad del aceite es menor que la del agua, pero no mucho menor. Entonces se sobreentiende que está hecho a propósito. Poner 0,855 es casi 1, pero menor que 1, que es la densidad del agua. Pero la densidad del agua no era 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y también 1 gramo sobre centímetro cúbico. Sí. Entonces, ¿qué quedaría? 0,0008 Puedes poner kilogramos. directamente 855 kilogramos sobre metro cúbico. Sí, lo pongo así. Así, Sí. yo pasé el gramo, lo pasé a kilogramos. El centímetro cúbico lo pasé a metro cúbico. ¿Está bien? Sí. Sí. Centímetro
Bien. Está bien pasado, ¿no? Sí. O sea, estaba acá la coma, y si lo metro cúbico es pasar 3 lugares. Está bien. Sí. Está bien hecha esta cuenta, ¿no? O sea, sería 10 a la menos 2, sí, 10 a la menos 6. Y sería 10 a la menos 6, sería 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Me parece que. No, porque si pasamos los 0,855 y está en gramos, lo pasamos a kilo, No, no, sí, va. perdón. Esto de acá. Esto de acá, en notación científica, es 1 por 10 a la menos 2. 1 por 10 a la menos 2 al cubo es 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6 es correr la coma 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, hice bien. Estoy haciendo quilombo con las unidades, pero no importa. Ya lo vamos a arreglar. Vamos a verlo. Esto es 10 a la menos 2 metros. Al cubo sería 10 a la menos 6 metros. O sea que, de alguna manera, 1 por 10 a la menos 6 metros. O sea que significa que hay que correr la coma a 6 lugares. Si esto es un metro sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Tengo una duda igual, Sí. con un tema de ese. Nosotros interpretamos que la densidad del aceite era 0,855 gramos sobre metro cúbico, ¿no? No, sobre centímetro cúbico. Ah, sobre centímetro cúbico, sí. Ah, ok. Por eso estoy haciendo este pasaje. No, no, yo lo estaba haciendo sobre metro cúbico y me daba 0,80008 No, y no, ya, no. quilombo ahí. Sí, sí, ¿Se entendió este pasaje de unidades? sí, perfecto. Sí, ¿Se sí. entiende en serio, por favor? No, más allá de lo sarcástico que soy, pero es decir, esto es el gramo sobre centímetro cúbico. El gramo lo pasé a kilogramo, el centímetro cúbico a metro cúbico. Uno se hace medio galleta con eso, pero no importa. Ahí, da bien. Hicimos el resultado y da bien. ¿Está Sí, bien? sí, está bien, sí. Buenísimo. Bueno, ya Hay un está, terminamos. ejercicio, ¿Eh? hay un ejercicio que... No, no, para más adelante, digamos, nomás. Sí, 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 tranqui, tranqui. Yo lo que quería contar acá. Bueno, acá los amigos, Facundo y Andrés, ya hicieron un cálculo y dio el resultado que tiene que dar acá, 30,5 kilopascales, ¿no? Ya que la presión total es 30,5 kilopascales. Acuérdense que un kilopascal, para los chicos del video, son 1000 pascales. Y un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Bueno, hay que hacer pasaje de unidades, pero se llega a la presión total que es esto en el fondo. Bueno, ahí está, terminó el chiste. Y no hay más nada que agregar. Sí, hay un problemita más adelante, ¿no? Yo hubo uno que no me salió nunca, que lo hice como 3 veces y no sé cómo hacer, que es la página 18, Sí, ejercicio 78. 18, página 18, Sí, no existe acá, ¿no? 11, 12, 13, 14, 18. Sí, ¿cuál es? el 78. 60, 78. 78. Está lindo ese problema. Bueno, va a llevar su tiempo. Pero bueno, lo podríamos plantear la clase que viene, ¿qué les parece? Como quieran. ¿Sí? ¿Está bien? Pero está bueno, ese es el problema. La presión en el fondo del recipiente, el PSI. PSI es
Me faltan 10 minutos para terminar el video, no importa. Para que me despido y seguimos hablando. Bueno, espero que les haya gustado y estamos discutiendo otro problema que vamos a hacer a futuro interesante y de hidrostática. Así que los esperamos y nosotros seguimos discutiendo. Chau, chau.